Tras un proceso lleno de incertidumbres, críticas, momentos que no acababan de entender muchos opositores, quiero desde la máxima humildad hacer un pequeño vídeo en el cual veamos por qué no siempre obtenemos la nota más alta o la nota que consideramos que tenemos, ¿no? Y para ello, insisto, con toda la mejor voluntad del mundo y sin que nadie se sienta ofendido, he tomado como ejemplo la propuesta de resolución de un supuesto práctico que ha facilitado una de las academias más grandes, donde muchos de vosotros seguro que os habéis preparado, y que, bueno, pues es una buena muestra de por qué cuando respondemos exactamente lo que nos habían enseñado en nuestra academia y nos ponen un 5 o incluso suspendemos el examen, a qué se debe, ¿no? Y como muestra un botón, tomamos la primera pregunta del examen de Madrid de este año, explica la cuota de solidaridad, qué es, a quién afecta y cómo se calcula. En primer lugar, deciros que aquella academia o aquel preparador que no haya preparado hasta la saciedad esta pregunta, pues desde luego que no sabe a qué especialidad se está enfrentando, porque estamos en una especialidad propia bueno, pues del ámbito laboral y por tanto hay que trabajar especialmente todas las novedades. Y entre las novedades, pues tenemos la cuota de solidaridad este año, así como pues, el incremento del MEI y algunas bueno, pues, novedades en las prestaciones y demás. Pero esta era sin duda pues una de las cuestiones más novedosas. La respuesta que da esta academia a esta pregunta explica qué es la cuota de solidaridad, qué es a quien afecta y cómo se calcula. Sería pues una respuesta sencilla y casi que con palabras muy coloquiales. La leemos y dice: la cuota de solidaridad es una aportación especial a la seguridad social que se aplica en situaciones concretas cuando la base de cotización del trabajador supera el tope máximo legal establecido cada año. A diferencia de la cotización ordinaria, no se vincula a la generación de prestaciones futuras, de ahí su carácter estrictamente solidario y no contributivo. Afecta exclusivamente a trabajadores por cuenta ajena y por eso no debemos confundir con el MEI, aunque ambos buscan reforzar la sostenibilidad del sistema, etcétera, etcétera. Y luego, para terminar, pues da los porcentajes sin especificar, bueno, simplemente el 9,40 que a cargo de la empresa y el 1,55 a cargo del trabajador. ¿Esta respuesta es suficiente? Bajo mi punto de vista, no, en absoluto. Yo si fuera tribunal, vería una respuesta pues con palabras coloquiales, que no es que sea incorrecta, pero que me puede dar cualquier persona de la calle. Y ese no es ni de lejos el rigor científico y técnico que buscamos en un examen de oposición. Por eso, la propuesta de respuesta, recordemos que se trata de una pregunta corta, pero la propuesta de respuesta que yo he dado a mis opositores durante estos meses sería algo como lo siguiente. El Real Decreto, primero hablar del marco legislativo, el Real Decreto Ley 2 del 23, el artículo 19 bis del Decreto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que es realmente el que la define. A ser posible, citamos la conexión con los artículos 147 y la disposición transitoria 42 de la Ley General de la Seguridad Social, y bueno, alguna otra normativa, y especialmente el Boletín Noticias Red 7 del 24. Que a alguien le puede sonar, pues bueno, ¿por qué se cita un Boletín Noticias Red del 24? Pues porque es precisamente el que explicaba cómo se calcula la cuota de solidaridad, mucho antes de entrar en vigor. Así es, explicaron dicho cálculo, ¿no? Que al final lo que los preparadores, yo por lo menos, pues me estudié para poder diseñar algunos modelos prácticos que no existían, evidentemente, cuando teníamos que estudiarlos, porque acababa de aprobarse. Y bueno, pues como digo, en base a ese boletín de noticias red, yo me estudié esos supuestos prácticos o lo elaboré para poder dárselo a mis opositores por si caía ya no solo el concepto o no solo la normativa, sino un cálculo. Como veremos, bueno, pues el desarrollo del supuesto sería el artículo 19 bis, donde viene definido perfectamente, no con nuestras palabras como hace esta academia, sino con la definición legal. Esto hay que sabérselo de memoria. Entiendo que los que no sois de derecho, esto os puede sonar. ¿Cómo me vas a aprender un artículo de memoria? Ni mucho menos. Pero juzgad bajo vuestro criterio si la anterior definición tiene algo que ver con esta, el importe de la retribución a que se refiere el artículo 147, que supera el importe de la base máxima de cotización establecida para las personas trabajadoras por cuenta ajena. Es muchísimo más preciso, un lenguaje muchísimo más técnico, que es lo que al final se puntúa y se busca, ¿vale? Bien,
Porcentaje exacto. Yo sé que ahora mismo, y el artículo 72 que establece las normas para la aplicación. Bien, y yo sé que ahora mismo, algunos de los que estáis viendo esto estáis pensando, pero vamos a ver, es imposible que una pregunta corta la responda yo de forma tan amplia. Bueno, pues, bueno, aquí estarían las proporciones. Y uno de los ejemplos, que como digo, hemos hecho muchísimo durante la preparación, que yo elaboré para que tuviéramos algún supuesto práctico sobre el cual trabajar por si acaso nos preguntaban por ello, ¿no? Aquí tenemos uno de 2024, antes de que con las bases de 2024, y aquí uno de 2025. Bien, la actualización de 2025 con la nueva base, etcétera, etcétera. Insisto, como sé que algunos estáis pensando, esto es imposible de hacer en el tiempo que hay para un supuesto corto, hago una propuesta de respuesta más breve, donde tenemos un marco jurídico que sería simplemente citar el Real Decreto Ley 2 del 23, artículo 19, si queréis las modificaciones reglamentarias del Real Decreto 322 del 24, que incluso podrían omitirse, pero sí que citamos, por supuesto, el Boletín de Noticias Red y la orden de cotización, obviamente que es la que establece la base máxima. La definición, como decíamos antes, viene del artículo 19 bis, por eso lo citamos solamente el primer párrafo. Y luego, pues los porcentajes que a mí personalmente pues me parece muy interesante que vengan desglosados. En 2025, ¿a qué base se le aplica? ¿Sobre qué máxima? Pues citamos la máxima mensual y la máxima diaria y una brevísima bibliografía que particularmente en Madrid muchos tribunales recalcaron a los opositores que era necesaria. Así que, fijaos, además yo siempre insisto en que la mejor bibliografía a día de hoy es la webgrafía porque se escribe mucho más rápido y porque a fin de cuentas es más realista, ¿no? Así que aquí tenéis alguna idea. Y esta sería mi humilde propuesta sobre cómo resolver un supuesto práctico para obtener una nota lo más alta posible en el examen de oposición.